Hola gente, bueno, comenzamos con la segunda parte del cerebro. Lo primero que vamos a ver van a ser las áreas cerebrales de Brodmann, que son localizaciones funcionales de determinadas tareas en la configuración externa del cerebro, ¿sí? Estas áreas cerebrales o funcionales las vamos a representar con un número y también las vamos a localizar en la configuración externa del cerebro. Principalmente vamos a utilizar la cara externa, pero también vamos a ver que algunas las podemos localizar en la cara interna. La primera que vamos a ver es el área motora primaria número 4, que tiene que ver con la ejecución de los movimientos voluntarios, es la principal área motora, ¿sí? Y la vamos a ubicar dentro del lóbulo frontal en la cuarta circunvolución frontal o circunvolución frontal ascendente. Este lóbulo frontal es principalmente todo el conjunto del lóbulo, ¿no? Es principalmente motor y también tiene que ver con la inteligencia, las actitudes, la razón, ¿sí? Todo está localizado en este lóbulo. Pero bueno, hablando del área motora primaria número 4, la localizamos en la cuarta circunvolución frontal. Para representar esta ejecución de los movimientos voluntarios, se va a realizar la esquematización de un humanoide que se denomina homúnculo de Painfield. Entonces, se dibuja ese humanoide, boca con la cabeza hacia abajo y los pies hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué se quiere esquematizar con esto? Que, por ejemplo, cada movimiento que tenga que ver, por ejemplo, con la cabeza y el cuello, se va a realizar en esta zona de la circunvolución. Cada movimiento que tenga que ver con el torso o los brazos va a ser en esta zona y cada movimiento que tenga que ver con los miembros inferiores va a ser en esta zona, ¿sí? Entonces se va ubicando no solamente la parte de los movimientos en sí, sino qué segmento del cuerpo es lo que se va a mover. También tengan en cuenta ustedes que cada movimiento que se piensa, ¿sí? O se procesa de un lado de un cerebelo, de un hemisferio cerebral, se va a ejecutar ese movimiento en el lado contrario, ¿sí? Supongamos que el hemisferio izquierdo piensa un movimiento, ¿sí? Del brazo, el brazo que se va a mover va a ser el brazo derecho. ¿Por qué se da eso? Porque a nivel de la médula, en la parte superior, vamos a encontrar el entrecruzamiento piramidal o decruzación de las pirámides, que ustedes ya lo conocen. La vía piramidal es la vía principal motora, es decir, la asociación de neuronas principales de la parte motora, y ahí entonces las vías se cruzan y van al hemisferio del lado contrario. Por eso es que los movimientos se ejecutan del lado contrario al que se esté procesando la información en ese lado del hemisferio, ¿sí? Bueno, continuamos. Igualmente, fíjense que a este homúnculo de Painfield, perdón, le faltan los pies. Lo que vamos a hacer es trazar un corte a este nivel para ver la parte frontal de esa circunvolución. Fíjense, tenemos toda la parte del cuerpo y acá adentro los pies. ¿Se acuerdan que cuando vimos la cara interna del cerebro, veíamos que el lobulillo paracentral tenía una parte anterior y una parte posterior, ¿sí? La parte anterior iba a ser motora y ahí se iba a representar la parte somatomotora de los pies, ¿sí? Entonces, por eso es que el humanoide se dibuja en la cara externa sin los pies y la ejecución o el procesamiento de la información del movimiento de los pies se va a dar en la cara interna, en el lobulillo paracentral, en la parte anterior, ¿sí? Recuerden eso. Y también fíjense que es bastante desproporcionado a cómo está dibujado este homúnculo y vemos que la parte más grande que vamos a presentar, que va a presentar, es la de la mano. ¿Por qué? Porque para realizar un movimiento con la mano se necesitan mayores terminaciones nerviosas, mayores neuronas, que para mover cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo el torso o el miembro inferior. Es porque los movimientos de la mano son mucho más precisos que los movimientos del torso y de los miembros inferiores. Por eso es que se lo representa de esta manera. ¿Estamos? Fíjense también que la parte del habla también es una parte que necesita muchas terminaciones nerviosas, es por eso que toda esta zona se la representa con un tamaño más grande. Está directamente relacionado con la cantidad de neuronas abocadas a ese segmento del cuerpo. ¿Queda claro? Perfecto. Nos vamos a la segunda área que tenemos en el lóbulo frontal y va a ser el área del lenguaje articular de Broca, que se la representa con el número 44 y 45. Esta área de Broca la vamos a ubicar en la tercera circunvolución frontal, en la extremidad posterior de esa circunvolución frontal, ¿sí? Yo no se los había comentado antes, pero cada una de estas circunvoluciones, la superior, la media y la inferior, tienen una parte posterior que se denomina pie y una parte anterior que se denomina cabeza, ¿sí? En este caso, el área del lenguaje articular de Broca la vamos a ubicar en el pie de la tercera circunvolución frontal.
Esta área de Broca tiene que ver con la formación de la palabra, es decir, el movimiento de todos aquellos músculos para ejecutar o decir una palabra, ¿sí? Es el lenguaje articulado, ¿sí? Ya vamos a ver bien con qué zona va a estar relacionado este área de Broca. Por último, dentro de este lóbulo frontal vamos a tener el área prefrontal o de la elaboración intelectual, que se lo representa con el número 9, 10, 11 y 12, y va a estar representado, la vamos a ubicar, en el extremo anterior de la primera, la segunda y la tercera circunvolución frontal, es decir, en la cabeza de esas tres circunvoluciones. En esta área va a radicar la inteligencia, la razón, la toma de decisiones, el criterio, y acá siempre damos un ejemplo muy, muy gráfico que también lo pueden llegar a ver ustedes, es cuando llegan algunas personas que han tenido algún accidente y se han golpeado la cabeza, ¿sí? Se golpean generalmente esta zona, la zona frontal, van a ver que vienen desinhibidos, se tocan los genitales, insultan, ¿sí? Y es porque tiene afectada esta zona, es porque puede indicar que el golpe es en el área frontal, ¿sí? Bueno. Vamos a el lóbulo parietal. Este lóbulo parietal es principalmente sensitivo, ¿sí? En este lóbulo parietal vamos a encontrar el área sensitiva primaria, que se la representa con el número 1, 2 y 3, y la vamos a ubicar en la circunvolución parietal ascendente o circunvolución parietal retrorolándica. Y en este caso también vamos a utilizar, de la misma manera que lo hicimos con el área motora, el homúnculo de Penfield. Es decir, que los estímulos que provienen, en este caso, de la cabeza o del cuello, se van a ver reflejados en este sector. Los estímulos que vienen provenientes, por ejemplo, del miembro inferior, se van a ver reflejados en este sector. Y los estímulos de los pies, como ustedes ya saben, ¿sí? La sensibilidad la vamos a ver reflejada en la parte posterior del lobulillo paracentral, ¿sí? Entonces utilizamos de la misma manera que en el área motora primaria. Para el área sensitiva utilizamos también el homúnculo de Penfield, ¿sí? Perfecto. Vamos al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital vamos a encontrar el área visual primaria, donde se permite la percepción primaria de las imágenes simples, ¿sí? Fíjense que está ubicada prácticamente en todo el lóbulo occipital, y también lo vamos a ver representado en la cara interna en el espesor de la cisura calcárea. ¿Se acuerdan que acá teníamos el lobulillo cuña, en esa parte? Y ahí, en el espesor de la cisura calcárea, también vamos a ver representada esta área visual primaria, que le vamos a dar el número 17. Seguimos, ahora vamos al área auditiva primaria, que se les asigna el número 41-42, y va a estar ubicada en el lóbulo temporal, y dentro de ese lóbulo temporal, en la primera circunvolución temporal o circunvolución temporal superior. Acá se va a hacer se va a permitir recibir o hacer la percepción de los sonidos primarios simples, ¿sí? Acuérdense que esto lo podemos relacionar con los tubérculos cuadrigémeos. Cuando nosotros veíamos o había algún sonido fuerte, tendríamos a cubrirnos los ojos, los oídos, ¿sí? Esos eran movimientos reflejos que estaban a cargo de los tubérculos cuadrigémeos. En este caso, tanto en la parte auditiva como en la parte visual, ya actúan estas zonas cuando hay que ver o con más precisión qué tipo de sonido es o qué tipo de imagen estamos viendo, ¿sí? Entonces, por eso es que son las áreas auditivas y visuales primarias, para que lo diferenciemos de la parte de los reflejos que teníamos los tubérculos cuadrigémeos. ¿Estamos? Vamos a la otra parte que tenemos acá en el lóbulo temporal, que se denomina área de Guernica y se le asigna el número 21 y 22. Esta área de Guernica va a estar ubicada en la parte posterior de esta primera circunvolución temporal y va a estar relacionada con el área de Broca. Esta área de Guernica en realidad también está conectada con el área visual y el área auditiva porque me permite la comprensión del lenguaje, tanto escrito como hablado, ¿sí? Y también acá se da la conexión con el área de Broca, porque por ejemplo, nosotros pensamos una palabra, esto lo hacemos casi inconsciente, pensamos una palabra, esa área de Guernica es la que la va a pensar y se conecta con el área de Broca para que el área de Broca mueva los músculos necesarios para que se produzca el sonido de esa palabra. ¿Se entiende? Ese es el movimiento que se va a realizar, o esa es la dirección. Está conectada a través del área de Broca por medio de un fascículo arqueado, que es el que estamos marcando acá, ¿sí?
se permite la comprensión del lenguaje escrito y hablado. También, no solamente con la articulación de la palabra, sino cada vez que escuchamos alguna frase o leemos, nos permite comprender qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos leyendo, con respecto al lenguaje exclusivamente, ¿sí? Los otros sonidos ya directamente los va a permitir procesar la información el aura auditiva primaria. Y lo que se refiere a otras imágenes que no tengan que ver con lenguaje, ya se va a abocar a esa función directamente el área visual primaria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos diferentes funciones que van a estar localizadas en determinados lugares del cerebro. Esta es la idea para que se pueda llegar a estudiar las áreas cerebrales de Brodmann, ¿sí? Perfecto. Ahora sí nos vamos directamente a lo que nos confiere la configuración interna. Para estudiar la configuración interna nosotros sí o sí tenemos que hacer cortes, o cortes axiales o cortes coronales para poder estudiar cómo se distribuye esta sustancia gris y esta sustancia blanca a nivel del cerebro. Lo primero que vamos a estudiar, o en realidad a describir para comprender la configuración interna, vamos a ver que va a tener formaciones interhemisféricas, núcleos optoestriados y también la sustancia blanca que encontramos en los hemisferios, ¿sí? Entonces, dentro de la configuración interna lo vamos a ir en estas tres partes: formaciones interhemisféricas, núcleos optoestriados y también la sustancia blanca. Las formaciones interhemisféricas las vamos a ver en las clases de los lunes, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver, en este caso, ya directamente en las clases en vivo. Ahora vamos a desarrollar en el video los núcleos optoestriados y la sustancia blanca de los hemisferios. Vamos a comenzar con los núcleos. Estos núcleos optoestriados son de sustancia gris y van a estar localizados en la parte interna del cerebro, ¿sí? Vamos a tener el cuerpo estriado, los núcleos de Lewis y el núcleo Níger y el núcleo rojo, el tálamo óptico, y también le vamos a agregar otro núcleo que no está en la guía, pero que también se suele nombrar mucho, que es el claustro o antemuro, ¿sí? Entonces, dentro de estos núcleos optoestriados, que también se los denomina como núcleos de la base o núcleos basales, son de sustancia gris y son estos cuatro. El cuerpo estriado, a su vez, está formado por dos núcleos, el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Vamos a empezar a describir este núcleo, el cuerpo estriado. Como les dije recién, este cuerpo estriado está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El núcleo caudado tiene tres partes: una cabeza, un cuerpo y una cola. Mientras que el núcleo lenticular está formado por dos partes: el globus pallidus y el putamen. El globus pallidus va a estar hacia adentro y el putamen va a estar hacia afuera. Lo que estamos haciendo en el video es describir toda la parte teórica de cómo están formados cada uno de estos núcleos y también la sustancia blanca, que ya la vamos a ver ahora, y después a lo último, a través de los cortes, ya les vamos a dar las diferentes ubicaciones que van a tener estos núcleos y estas sustancias, ¿sí? Porque van a ver que todo esto es teórico, pero ya lo vamos a ver en la imagen. Lo primero que vamos a ver acá es el cuerpo estriado. Tenemos el núcleo caudado, que tiene cabeza, estos que están verde, cabeza, cuerpo y cola. Tiene forma de C o de una coma hacia abajo. Es importante que entiendan la disposición de este núcleo para que después ustedes sepan qué es lo que están viendo en los determinados cortes, ¿sí? Después encontramos dentro de este cuerpo estriado el núcleo lenticular, ¿sí? Que es esta parte de acá, está fusionado a la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Por las dudas, esto es anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado, y acá encontramos el núcleo lenticular que está fusionado a la cabeza del núcleo caudado. Más hacia adentro de eso encontramos el tálamo óptico, ¿sí? Que ya vamos a describir, pero por las dudas para que lo vean ahora. Todo esto está por afuera y por encima del tálamo óptico. ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a los núcleos de Lewis, el locus Níger y el núcleo rojo. Estos dos últimos ya los vimos en lo que es pedúnculos cerebrales, ¿sí? Acá tenemos anterior, posterior, laterales, y acá tenemos los pies de los pedúnculos, ¿sí? En este sector, y ahí en esa parte encontramos el locus Níger, que es esta de acá, ¿sí? Y después, más hacia atrás, vamos a encontrar el núcleo rojo. El núcleo de Lewis va a estar ubicado por debajo del tálamo, que ya vamos a ver ahora. Todos estos núcleos, tanto núcleo de Lewis, locus Níger, el núcleo rojo y el cuerpo estriado, van a tener que ver o van a tener la función en la ejecución de los movimientos extrapiramidales. Son núcleos motores.
¿Cuáles son aquellos movimientos o aquellas vías extrapiramidales? Las que tienen que ver con los movimientos más toscos, ¿sí? Estos movimientos son los primitivos o los que nosotros desarrollamos primero cuando estamos creciendo, ¿sí? Es decir, todos los movimientos van a tener un componente piramidal y un componente extrapiramidal. El movimiento o componente piramidal tiene que ver con la parte más fina y precisa, ¿sí? Mientras que el movimiento extrapiramidal tiene que ver con la parte más tosca de ese movimiento. Por ejemplo, la postura está realizada principalmente por movimientos extrapiramidales, ¿sí? Es decir, el tono muscular, de los que generalmente no somos tan conscientes de esos movimientos extrapiramidales. Cuando caminan, ustedes no van diciendo, bueno, llevo este pie, después llevo el otro, sino que eso se va haciendo de manera casi automática, ¿sí? Casi automática porque ustedes están pensando en caminar, ¿sí? Entonces, siempre todo movimiento tiene una parte piramidal y una extrapiramidal. La piramidal es lo fino, lo preciso, lo extrapiramidal, lo más tosco, lo más arcaico que tenemos. ¿Estamos? Entonces, todos estos núcleos tienen que ver con la parte extrapiramidal. Por último, dentro de estos núcleos vamos a encontrar el tálamo óptico, que es el único de estos núcleos que es sensitivo. Acá van a hacer escala todas las vías sensitivas menos la vía olfatoria, ¿sí? Este tálamo óptico lo vamos a ver después también mejor en los cortes. Va a estar ubicado como pared lateral del tercer ventrículo, que es una cavidad que contiene líquido cefalorraquídeo. Pero lo que tienen que saber ustedes es que es, en este caso, un núcleo sensitivo, donde hacen escala todas las vías sensitivas menos la vía olfatoria. ¿Estamos? Fíjense que acá tenemos el tallo encefálico, vamos a tener abajo del todo, sin formar parte del tallo, la médula. Ahora sí empezamos con el tallo, con el bulbo raquídeo, protuberancia, pedúnculos cerebrales, y ahí un poquitito más hacia arriba, y acá lo ven, hacia los costados, vamos a encontrar los tálamos ópticos, uno derecho y uno izquierdo. Y ahí ese espacio va a ser el tercer ventrículo. Acuérdense de este tálamo, porque es el que nos va a tapar ese tercer ventrículo hacia los laterales, ¿sí? Y acá vemos cómo está relacionado con el cuerpo estriado, ¿se acuerdan? Vamos a tener acá la cabeza, el cuerpo y la cola del núcleo caudal. Vamos a ver cómo se distribuye la sustancia blanca, que era otro de los parámetros que veíamos cuando empezamos a dividir la configuración interna. La sustancia blanca va a estar entre la sustancia gris, que forma parte de la corteza del cerebro, y entre los núcleos grises. Entre medio de todo eso, ¿sí?, vamos a encontrar la sustancia blanca. La disposición de la sustancia blanca entre esas estructuras que les mencioné recién se la denomina como centro oval, ¿sí? Este centro oval va a estar formado por fibras de asociación, fibras comisurales o interhemisféricas y fibras de proyección, ¿sí? Las fibras de asociación me van a conectar componentes que se encuentran en el mismo hemisferio cerebral. Como por ejemplo veíamos el fascículo arqueado que me unía el área de Wernicke con el área de Broca, ¿sí? Ese fascículo arqueado está formado por sustancia blanca que se le encasilla dentro de lo que es fibras de asociación. Están dentro del mismo hemisferio cerebral, ¿sí? Después tenemos las fibras comisurales o interhemisféricas, que me está diciendo el nombre, que son fibras que van de un hemisferio al otro. El principal ejemplo que tenemos va a ser el cuerpo calloso, que ya se lo había mencionado antes, que es sustancia blanca que me comunica justamente un hemisferio con el otro, ¿sí? Esas son fibras comisurales, tienen disposición transversal. Y por último, tenemos las fibras de proyección, que estas fibras van a tener una disposición más distal, o sea, van a ser vías mucho más largas, ¿sí?, o se van a dirigir más allá de su origen, ¿sí?, una disposición más lejana que en el origen. En este caso, el ejemplo que le podemos dar es el de los haces, ¿sí?, que ustedes ya conocen de la médula. Esos haces tienen origen en el cerebro, o van a llegar al cerebro, porque pueden ser sensitivos, pero esa disposición hace que nosotros los clasifiquemos dentro de fibras de proyección. ¿Vamos? Y después también vamos a encontrar, dentro de todo esto que es sustancia blanca, las cápsulas. Las cápsulas, que es las que les marqué acá, las vamos a encasillar en anatomía dentro de eso que es las fibras de proyección, ¿sí? Generalmente están media, cuando las describimos en realidad la sustancia blanca, como que están un poquitito aisladas, más separadas, pero como tienen esa disposición que ya la vamos a estudiar ahora, ¿sí?, que van bien longitudinal, ¿sí?, a lo largo de todo el sistema nervioso central, la vamos a encasillar dentro de lo que es las fibras de proyección, ¿sí? Son tres,
cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. La que les tengo acá el esquema es de la cápsula interna, ¿sí? Quiero que se acuerden bien de esta forma, porque vamos a tener una parte anterior, que se denomina brazo anterior, una parte media, que se denomina rodilla, y una parte posterior, que se denomina brazo posterior. Lo que tiene acá esquematizado es que esta cápsula interna está atravesada por los diferentes haces motores, y fíjense que dependiendo la zona de la que se esté tratando, se va a ir a la parte del área motora primaria. Fíjense que acá teníamos los pies, el tobillo, el torso, vamos a tener las manos acá, la lengua, ¿sí? Fíjense cómo se dirigen esas fibras musculares no, fibras nerviosas que tienen que ver con los movimientos musculares, a cada uno de los sectores, ¿sí? Para que se vayan entendiendo y aparte para que sepan ustedes también cómo lo vamos a ver en las imágenes, ¿sí? Bueno, ahora sí viene lo interesante. Lo que vamos a hacer ahora es realizar dos cortes. Un corte axial, que se denomina de Flexi, y un corte coronal, que se denomina de Charcot. Estos cortes son muy importantes porque nos permiten estudiar la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. Nosotros en este video estudiamos por separado todo lo que era la sustancia gris y todo lo que era la sustancia blanca. Obviamente la imagen lo vamos a ver todo junto, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar a ubicar cada uno de estos núcleos y cada una de estas partes de las cápsulas que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Vamos a comenzar. Esto es anterior, esto es posterior y esto es lateral, ¿sí? Vamos a tener, en primera instancia, ahí marcado el núcleo caudado. Fíjense que acá veo la cabeza y en este caso veo la cola. Acuérdense de esa forma que tenía, nosotros lo cortamos ahí, ¿sí? Es por eso que yo estoy viendo cabeza y cola, ¿sí? Por eso estoy viendo solamente dos partes, por la forma que tenía el núcleo caudado. Cabeza acá adelante y la cola hacia atrás. Después encontramos, acá lo tenemos en una resonancia, ¿sí? El mismo corte axial a la misma altura que este esquema, la cabeza y la cola. Después tenemos el tálamo óptico, que es ese núcleo que está marcado acá. Yo se lo estoy pintando de este lado, pero véanlo representado de manera más real en el lado contrario, ¿sí? Tenemos el tálamo óptico a ese nivel, acá encontraríamos el tercer ventrículo, y cuando nos vamos a la resonancia, fíjense que también se nota ahí esa partecita un poquitito más gris que tenemos, que corresponde al tálamo óptico. Nos vamos más hacia afuera, vamos a marcar el núcleo lenticular a este nivel, fíjense acá, que está dividido en dos, globus pallidum, que es la parte más interna, y el putamen, que es la parte más externa. Fíjense que bien se nota acá en la resonancia el putamen, que es la parte más externa, ¿sí? Fíjense, ahí lo vemos del otro lado, y más hacia adentro encontramos el globus pallidus. Y por último, el último núcleo gris que vamos a ver va a ser el claustro guantemuro, que es bien finito y está por fuera del globus pálido, fíjense, es esa lámina bien finita de sustancia gris. Acá realmente no lo podemos visualizar mucho en la resonancia, pero sí lo vamos a esquematizar a la misma altura que lo tenemos acá en el dibujo, ¿sí? Entonces ya tenemos distribuidos en un corte axial nuestros núcleos grises. Caudado, cabeza y cola, tálamo óptico, hacia afuera vamos a encontrar el globus pallidus con la parte más externa, que es el putamen, vamos a encontrar el núcleo lenticular con sus dos partes, la parte más externa que es el putamen y la parte más interna que corresponde al globus pallidus. Y más hacia afuera vamos a ver que encontramos el claustro guantemuro. Ahora vamos a ver y vamos a ubicar la sustancia blanca que hay entre estos núcleos grises que particularmente corresponde a las cápsulas. La más importante y la que mejor vamos a visualizar va a ser la cápsula interna. Fíjense que tenemos un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, ¿sí? Tiene una forma de C abierta hacia afuera, ¿sí? El brazo anterior lo podemos denominar como caudado lenticular, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. El brazo posterior, ¿cómo lo vamos a poder denominar? Tálamo lenticular, porque está entre el tálamo y el núcleo lenticular. Entre esos dos brazos, en la unión de esos brazos, encontramos la rodilla, ¿sí? Lo vamos a ubicar acá en la resonancia, fíjense, ahí, a ese nivel, nuestra cápsula interna. Brazo anterior o caudado lenticular, brazo posterior o tálamo lenticular. Y en el medio, la rodilla. Nos vamos hacia afuera. Vamos a ir a ver en esta zona la cápsula externa
que la vamos a ubicar entre el núcleo lenticular y entre el claustro o antemuro. Esa parte finita de sustancia blanca corresponde a la cápsula externa. Nos vamos más hacia afuera y por fuera del claustro o antemuro encontramos la cápsula extrema, ¿sí? Esa bien celestita. Bien por fuera del claustro o antemuro, esa parte de sustancia blanca que observamos acá, se las dibujo acá, ¿sí? Todo eso que corresponde a sustancia blanca por fuera del claustro corresponde a la cápsula extrema. Y aprovecho este corte para mencionar la ubicación de una estructura que no tiene que ver con lo que eran los núcleos grises o la distribución de sustancia gris y blanca, pero que sí la podemos visualizar bien acá, que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Esto es esta parte de sustancia gris que vemos ahí, de corteza cerebral, y ese lóbulo de la ínsula a ustedes ya les suena porque lo vimos en la cara externa del cerebro, y veíamos que teníamos que abrir los labios de la cisura de Silvio y veíamos que había una superficie externa a este nivel, que corresponde al lóbulo de la ínsula. Nosotros estamos ubicados acá, eso es la cisura de Silvio, las pinzas que estaban esquematizadas en el otro dibujo ingresan por acá, separan, y entonces nosotros visualizamos el lóbulo de la ínsula. Lo vemos ahí en el esquema, y también lo vamos a ver acá en la resonancia, que se nota muy bien. Fíjense, acá tenemos todo esto cisura de Silvio, y ahí alcanzamos a observar el lóbulo de la ínsula. ¿Estamos? Aprovecho también esta imagen, fíjense que acá tenemos fibras comisurales, ¿sí? De sustancia blanca o interhemisféricas, fíjense cómo van de un hemisferio al otro, y también fibras de asociación que pertenecen o tienen una dirección que va siempre dentro del mismo hemisferio. ¿Estamos? Lo que ven acá también, para ir sumando estructuras a estos cortes, son los ventrículos laterales, que ya los van a ver en los videos, pero estos ventrículos laterales se los visualiza acá, y eso que vemos ahí son los plexos coroideos, que son diferentes formaciones que encontramos dentro de los ventrículos, ¿sí? Principalmente son los más grandes los de los ventrículos laterales, pero estos plexos coroideos son los que me van a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ya lo van a ver en el video, pero para que ya vayan reconociendo dentro de esta imagen cada una de las estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a pasar en limpio. Corte axial de Fleming o corte coronal de Charcot me permite estudiar cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris vemos que es periférica y también tiene núcleos grises centrales. Y la sustancia blanca va a ser más central, ubicada entre la sustancia gris periférica de la corteza y estos núcleos grises, ¿sí? Vamos a observarlo también en un corte coronal, que se denomina corte de Charcot. Lo que tienen marcado acá en verde es el cuerpo calloso, ¿sí? A este nivel, y vemos acá, cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado. Acuérdense por qué veo yo estas dos partes nada más, porque en este caso yo estoy haciendo el corte en este sentido, entonces yo veo solamente acá esta parte superior y la parte inferior. ¿Estamos? Hacia acá vamos a encontrar el tálamo óptico. Eso que ven ahí es el tercer ventrículo, eso de ahí, entonces por eso recuerden que yo le había mencionado que el tálamo óptico me cubría por los laterales del tercer ventrículo. Nos vamos hacia afuera y encontramos el núcleo lenticular con el globus pallidus, pallidus porque se ve menos, ¿sí? Y la parte más externa que es el putamen. Más hacia afuera encontramos el claustro o antemuro, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con respecto a los núcleos grises. Y acá vemos la rodilla, la cápsula interna a este nivel, cápsula externa entre el núcleo lenticular y el claustro o antemuro, y cápsula extrema. Esa cápsula extrema la vamos a ubicar entre el claustro o antemuro, fíjense que lo tenemos acá, y el lóbulo de la ínsula, que es esta parte que estamos viendo acá. ¿Se van ubicando? Este es la cisura de Silvio, metemos las pinzas, separamos los labios de la cisura de Silvio y vemos, a través de esa apertura que hicimos, el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Perfecto. Y ahora por último, como regalo, ¿sí? Vamos a ver directamente secuencias de resonancia magnética donde se puede visualizar bien cada una de estas estructuras, cómo se disponen y lo bien que se ve cada una de estas estructuras. Vamos a comenzar, acá tenemos un corte sagital. En realidad lo que se hace es se toma un volumen a todo esto, ¿sí? A ver ahí. Ahí va, fíjense. Se toma todo el volumen. Vamos, quédense acá con el sagital, ¿sí? Entonces va viendo, acá tenemos lóbulo temporal, cerebelo, eso corresponde a los ventrículos laterales, cuerpo calloso,
¿sí? Ahí vimos el tallo del encéfalo. Fíjense qué bien se ve la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Estamos? Ahí abajo el cerebelo ya en la parte más lateral. Vamos ahora con este corte axial. Perdón. Bueno, vamos con el corte coronal. Y ahí ya después bien les voy a mostrar la parte de los cortes axiales. En este corte coronal, lo que vamos a ver ahora, creo que tenemos que sacar puntero, eso, ahí va. Tenemos el corte coronal. Que no se alcanza a ver. Ahí está, disculpen la demora, pero ahí se alcanza a ver. Fíjense, vamos a ir parando. ¿Sí? Ya tenemos un corte posterior a las órbitas. Fíjense, acá tenemos la cisura interhemisférica, cómo se va viendo el lóbulo frontal, en ese caso, a esa altura, la sustancia gris y la sustancia blanca. Vamos a ir más hacia atrás. Ese más o menos un corte a la altura del corte de Charcot, que teníamos el esquema. Fíjense cómo se nota la cisura de Silvio a ese nivel. Acá vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, ¿sí? Eso que ven ahí es la hipófisis, ya lo vamos a estudiar. Vamos un poquitito más hacia atrás. Núcleos lenticulares ahí a los costados, ¿sí? Ahí tenemos el cerebelo, tienda del cerebelo, y acá tenemos la cisura interhemisférica. Lo que vamos a ver ahí va a ser la hoz del cerebro. Esto negrito que estamos viendo acá corresponde a la prolongación posterior de los ventrículos laterales, y también eso que observamos ahí son los plexos coroideos, ¿sí? Vamos un poquitito más adelante, que quería mostrarles una cosa. Ahí, fíjense que ya estamos a la altura del tallo del encéfalo, pedúnculos cerebrales, protuberancia, bulbo raquídeo y la médula. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Entonces ahí tenemos todavía la proyección a la parte más posterior de la cisura de Silvio. Quiero volver al axial para que lo podamos ver bien. Lo vamos a ir a ver de arriba hacia abajo. Ahí vamos viendo. Fíjense lo bien que se nota la cisura interhemisférica en la parte más superior, ¿no? Cisura interhemisférica. Fíjense que a medida que vamos bajando, vamos a ver que están unidos los hemisferios cerebrales y eso que los une van a ser las comisuras interhemisféricas. Ahí ya se empiezan a ver. Esto que tenemos acá son los ventrículos laterales, la parte más superior. Y ahí tenemos un corte aproximadamente que teníamos en el mismo esquema, ¿sí? Entonces tenemos cisura de Silvio, eso es el lóbulo de la ínsula, núcleo caudado, la cabeza, acá alcanzamos a ver el putamen del núcleo lenticular, y esto más grisecito que se ve ahí un poquito más opaco, corresponde al tálamo óptico. Fíjense cómo se corresponde bien la parte de los ventrículos laterales, el asta anterior y el asta posterior, ¿sí? Son todos nombres que todavía ustedes no los vieron, pero ya los voy ubicando un poquitito para cuando ya vean los videos. Y ahí se ve bien la cisura de Silvio, el nacimiento, y fíjense cómo está delimitado el lóbulo de la ínsula. Seguimos hacia abajo y ya comenzamos. Lóbulo temporo-occipital, fíjense lo bien que se nota con respecto al esquema que teníamos antes también, es un corte que está justo a la altura, más abajo del lóbulo temporal y del occipital, entonces se lo denomina lóbulo temporo-occipital. Acá ya también estamos viendo la parte más inferior de los pedúnculos cerebrales. Eso que ven ahí es el acueducto de Silvio. Comenzamos a ver también el globo ocular hacia adelante. Y ya cuando nos vamos hacia abajo, ¿sí? Ya empezamos a ver todo el cerebelo. Esto sigue siendo parte más posterior e inferior del cerebro. Y ya vamos a ver bien acá, ahí ya el cerebelo, la parte más inferior. Eso que alcanzan a ver ahí ya corresponde a la médula, ¿sí? Porque ahí ya vemos el atlas. ¿Se entiende? Repasamos disculpen que sea pesado, pero quiero ver la parte bien sagital, bien medial, ¿sí? La parte fue muy desprolijo, disculpen. Me ganó el PowerPoint, pero bueno, quiero mostrarles ahí, ¿sí? Fíjense lo bien que se nota, todo lo que es el hemisferio cerebral, en este caso estamos viendo la cara interna, cuerpo calloso, ¿sí? Pedúnculos cerebrales, acueducto de Silvio, esa partecita ahí, tubérculos cuadrigéminos hacia atrás. Protuberancia anular, bulbo raquídeo, médula espinal, cerebelo, y eso que ven ahí con esa forma va a corresponder al cuarto ventrículo con el piso del cuarto ventrículo y el techo, que tiene una parte superior y una parte inferior, ¿sí? El efenoide con el seno efenoidal, el seno neumático, y un poquitito
más ahí vamos a ver la hipófisis y el tallo de la hipófisis. Eso que alcanzan a observar ahí, que se ve con un abultamiento, corresponde al tálamo óptico que estuvimos estudiando hoy. Muy bien. Ya nos vamos a ir más hacia el costado. Así que bueno, chicas, bueno, chicos, esto es todo con respecto a cerebro. Espero que se haya entendido. Disculpen ahí a lo último, me ganó de verdad el PowerPoint. Pero bueno, ya saben que cualquier consulta, cualquier duda, nos pueden preguntar las veces que sea necesario para que se pueda llegar a entender este tema y todo lo de la materia. Espero que anden bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chau, chau.